Saludos de nuevo desde el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Podemos decir que ya está en marcha la conferencia política del Partido Socialista. Tras el acto de inauguración se han celebrado los 4 diálogos sobre laicidad, reforma local, economía y medio ambiente. El diálogo sobre reforma local ha estado moderado por Gaspar Zarrías. En él se ha vuelto a defender el municipalismo como una esencia del proyecto socialista y se ha rechazado la reforma local que plantea el Gobierno. Patxi López ha moderado el diálogo sobre economía, en el que ha pedido una economía al servicio de los ciudadanos. Por su parte, Hugo Morán ha sido el encargado de moderar el diálogo sobre medio ambiente, en el que la idea fundamental ha sido la apuesta por la sostenibilidad. Nuestro objetivo es poner a la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía. Caminamos hacia un modelo tecnológico basado en la sostenibilidad, pero que tiene que ser capaz de crear empleo y calidad de vida para todos los ciudadanos europeos. El diálogo sobre laicidad ha estado moderado por el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cuáles han sido las conclusiones de este foro que acaba de celebrarse? Bueno, la conclusión central es que esta conferencia política del Partido Socialista ha tomado ya una decisión, y es que quiere llevar, digamos, vamos a decir que las fronteras ideológicas, los límites ideológicos, las propuestas políticas en materia de derechos de ciudadanía, concepción del espacio público y también laicidad hacia nuevas fronteras, ¿no? Es verdad que todos los procesos de reforma legislativa que el Partido Socialista, cuando le ha tocado gobernar, ha llevado a cabo, han ido siempre cortados por un mismo patrón, ¿no? El carácter o la idea de inclusión frente a realidades de exclusión. Y ese principio, el del concepto de inclusión, va a estar permanentemente en el debate de los avances en materia de laicidad que el Partido Socialista previsiblemente va a aprobar esta tarde en la Comisión 1, en el debate de reformas políticas, para desvincular plenamente al Estado de la financiación de ninguna orden religiosa, para aprobar una ley de libertad de conciencia y de libertad religiosa que permita una concepción distinta desde el propio sistema educativo hasta la realidad que conforma este espacio público que entre todos compartimos y que se llama España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy el Partido Socialista Obrero Español, en el debate de la laicidad, está alcanzando nuevos límites, nuevas fronteras. Son demandas de una enorme parte de la sociedad española y de las bases del propio Partido Socialista. Por fin van a un documento, y el debate de esta tarde, sin ninguna duda, será uno de los más interesantes que va a tener esta conferencia. En la inauguración de la conferencia, hace un ratito, se ha hablado de esperanza. Han quedado patentes las ganas que tiene el PSOE de ofrecer un nuevo proyecto, un proyecto de cambio a los ciudadanos. Ese es el espíritu realmente de esta conferencia, ¿no? Bueno, esa es la clave de esta conferencia, porque nos hemos reunido aquí sobre el trabajo que han hecho miles de personas, tanto militantes del partido, dirigentes del partido y gente de órbitas de pensamiento socialista o de izquierdas, pero que vienen desde fuera del propio PSOE, a aportar un documento extenso, profundo, que lleva dentro un diagnóstico, en mi opinión, muy ajustado del mundo que estamos viviendo y del que vamos a vivir, y una batería de propuestas para transformar ese mundo que estamos viviendo en un mundo mejor, en una sociedad mejor, que permita una forma de vida mejor, pues en este caso para el país en el que vivimos, que es España, ¿no? Y para los 48 millones de personas que vivimos aquí. Yo creo que hoy es el día, o este es el fin de semana, en el que este partido profundiza como nunca en algunos conceptos del modelo de desarrollo económico, del modelo de desarrollo social y de los modelos de convivencia cívica, como base de un futuro programa electoral, que en mi opinión es un futuro programa electoral que puede alcanzar grandes mayorías y que puede transformar para bien el futuro de este país para las siguientes generaciones, ¿no? Yo espero que sea un fin de semana de éxito. La idea es conectar con los ciudadanos, como dice el lema de esta conferencia. ¿Con qué propuestas se quiere acercar el PSOE y volver a conectar con esa mayoría progresista del país? Se conecta proponiendo un modelo de desarrollo económico basado en la competitividad, pero por valor añadido, por innovación tecnológica, por desarrollos tecnológicos, por investigación científica, por producción y por atracción de talento, y no por recortar derechos laborales o devaluar salarialmente, que es lo que, por ejemplo, este gobierno está haciendo, ¿no? Existe un modelo de competitividad de nuestro aparato productivo basado en el valor añadido y en la defensa de los derechos de los trabajadores. Esa es una bandera de reconexión con nuestra sociedad y, por tanto, también con nuestro electorado, que el partido va a sacar adelante nítidamente dibujado hoy. Se puede conectar haciendo un discurso de recuperación social frente a una amenaza de destrucción del modelo social con las políticas que este gobierno está aplicando, y eso forma parte del documento que va a quedar aprobado hoy en esta conferencia. Y se puede volver a conectar también en un tercer ángulo, que es el que narra, conjuga, describe una forma o un modelo de convivencia cívica basado en los derechos y las obligaciones generosos de ciudadanía, no en recortar o excluir formas distintas de entender la vida, la familia, la sexualidad, las creencias religiosas, la identidad nacional
etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sobre ese triángulo creo que hoy hay un documento de reconexión con nuestras bases sociales, con esta sociedad, para un futuro mejor para este país, ¿no? Usted es muy activo en redes sociales. Hablando de conectar con los ciudadanos, ¿cree que las nuevas tecnologías son importantes en esta nueva reconexión con la ciudadanía? Bueno, yo creo que son importantes para el Partido Socialista como método de flujo de ida y vuelta, para nutrir ideas, para alimentar debates, para escuchar a la sociedad, para ofrecerle propuestas a la sociedad en forma de preguntas y de respuestas y viceversa. Y son también una clave para interpretar el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Vivimos una época de globalización que nace de un Big Bang inicial, que es una revolución tecnológica, ¿no? A partir de esa revolución tecnológica, las relaciones humanas y, por tanto, las relaciones sociales, las relaciones económicas o globales han cambiado, ¿no? Todo partido político que pretenda un proyecto de análisis y de propuesta para un país o una sociedad tan compleja como la nuestra, en un momento tan complejo como este, que viva al margen de las nuevas tecnologías, probablemente vive al margen del mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Así que yo creo que son una clave de este fin de semana, del proyecto político del Partido Socialista y de la realidad humana en la que estamos viviendo. Eduardo Madina, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Un saludo. El plenario ha elegido a la mesa de la conferencia política. Francina Armengol ha sido elegida presidenta e Irene García vicepresidenta de esta conferencia política. Tras las intervenciones de Óscar López, han intervenido también los presidentes autonómicos socialistas y ha cerrado el acto de inauguración la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Arranca la conferencia política que va a alimentar con ideas y con energía a un partido socialista que ha hecho y puede hacer mucho por el país los próximos años. La unidad, la solidaridad, la igualdad han inundado el plenario del cónclave y las intervenciones de la apertura. Venimos con una gran responsabilidad. Venimos con la responsabilidad de volver a recuperar la credibilidad de la gente. Venimos con la responsabilidad de devolver de nuevo la esperanza y abandonar la tristeza que se está cebando con este país. Y venimos con la responsabilidad de impedir que las decisiones de la derecha acaben con toda una generación de españoles y de españolas y de sus proyectos de vida. Por eso estamos aquí. La defensa de los servicios públicos, la lucha por la igualdad de oportunidades, la ampliación de derechos, la apuesta por los valores, el talento y la innovación para sumar y mejorar la sociedad del presente y del futuro en el que caben todos los ciudadanos. Pertenezco a una generación a la que la España de los símbolos, los himnos y las banderas nos importa menos que la de los hombres y mujeres que trabajan, que estudian, que lloran o que ríen en ella. Nos gustan la Caja Única de la Seguridad Social, el Fondo de Compensación Interterritorial, que son símbolos menos poéticos, lo reconozco, sí, que no son de una España tan heroica, tan épica, pero de una España mucho más integradora, mucho más igual, mucho más fraterna y mucho más solidaria. Esa es nuestra España. Un partido socialista obrero español que tiene clara su identidad, que quiere demostrar a la ciudadanía que sabe lo que necesita con sinceridad y con cercanía. Lo único que siempre ha funcionado, lo único que siempre ha valido es ser como somos, olvidarnos de los maquillajes y tomarnos a nosotros mismos en serio. Y lo serio, en momentos como este, en el que tanta gente está sufriendo, es reafirmar claramente, rotundamente, que los socialistas estamos al lado de aquellos que necesitan un presente y un futuro mejor, porque ambos están en peligro. Se habla mucho de la desafección de los ciudadanos hacia los políticos, pero es mucho más dolorosa para la gente la desafección de los políticos hacia los ciudadanos. Y he visto a muchos políticos que no quieren a los ciudadanos. En este momento están al frente del Gobierno de España. Con esta inauguración, el PSOE abre sus puertas al trabajo de las comisiones y los múltiples diálogos y encuentros que se desarrollarán en lo que será una larga jornada para dar un nuevo impulso al partido. Este es el resumen de lo que sucedía en este acto de inauguración. Previamente, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tenido una reunión informal en la cafetería del Palacio con Susana Díaz, Javier Fernández y con el secretario general de los socialistas catalanes, Pere Navarro.
Tenemos ahora con nosotros a una nueva invitada, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez. Bienvenida. Hola, buenos días. Una de las grandes propuestas que va a hacer el PSOE en esta conferencia política es un conjunto de reformas institucionales. Entre ellas, cómo hacer mejor, cómo hacer más transparente y más cercano a los ciudadanos el Parlamento. ¿Qué medidas se plantean en la ponencia marco en este sentido? Sí, la verdad es que en el paquete de reformas institucionales hemos estado trabajando en una reforma profunda del parlamentarismo español. Nuestro reglamento de las Cortes Generales responde a un parlamentarismo del siglo XIX y, por lo tanto, no podemos estar hablando de la política en el siglo XXI con un instrumento, con un reglamento que no responde a la realidad de hoy. Pondré solamente dos ejemplos para que me entiendan perfectamente. El primero es lo que llamamos el control al Gobierno. El Gobierno todas las semanas tiene la obligación de someterse al control del Parlamento. Pero fíjense ustedes, en la sociedad de la comunicación, donde no hay noticia que no llegue a través de los medios de comunicación, de Facebook, de Twitter, inmediatamente casi cuando se ha producido, los grupos parlamentarios tenemos que registrar las preguntas que se van a hacer un miércoles, el jueves de la semana anterior. Y eso es lo que se llama preguntas de actualidad. Ahí hay una reforma inmediata en la que nosotros pedimos que efectivamente las preguntas de actualidad sean de actualidad. Se puedan plantear además sin ser conocidas por el Gobierno. Un Gobierno debe estar a disposición del Parlamento y poder responder a todo aquello que el Parlamento en esa sesión de control pueda realizarle. Hay otras medidas, es una amplia reforma para reformar todo el reglamento que también van dirigidas a la transparencia. Miren, nosotros insistimos mucho en lo que es la huella legislativa. No es normal que cuando una proposición de ley llega al Parlamento, el Gobierno no lo acompañe de las reuniones previas de los grupos, de los lobbies, de las personas afectadas o grupos de intereses afectados con los que se ha reunido. Pero tampoco es normal que cuando el Parlamento aprueba esa ley después de una tramitación parlamentaria no vaya acompañado de lo que denominamos huella legislativa. Si los grupos, si yo me reúno con los afectados en ese sector productivo, tengo que registrarlo. ¿Por qué? Porque tengo que decir claramente a la sociedad que, habiendo recibido pretensiones o peticiones de modificación, las enmiendas son las del Grupo Socialista, no la de los grupos de intereses que se han reunido con el grupo. Por lo tanto, estar mucho más cerca de la sociedad a la que representamos, hacer de la política algo mucho más directo, mucho más instantáneo, que esté realmente pegado a la actualidad y luego acercar mucho más a los ciudadanos al Parlamento. Hacemos de la Comisión de Peticiones una comisión ciudadana, donde la gente pueda ir, pueda realmente entrar en una comisión, pueda explicar, por ejemplo, las acciones legislativas populares. Nosotros establecemos que se tengan la misma tramitación que una proposición de ley por parte de un grupo parlamentario y que quien la propone, quien ha hecho el esfuerzo de buscar firmas, pueda subirse a la tribuna de oradores en el Congreso y pueda defender y exponer las razones por las que estima que es necesaria esa acción popular para hacer una ley. Medidas todas ellas que comenta y que tienen un claro objetivo, que es conectar con la ciudadanía, que es el lema de esta conferencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, es adaptar el instrumento más importante, donde reside la soberanía popular, a la sociedad actual a la que representamos. Y si el reglamento responde a una sociedad de principios del siglo XX, hay que hacer un reglamento del Congreso y del Senado del siglo XXI. Usted modera esta tarde un foro que va a presidir, en el que va a intervenir Felipe González, sobre globalización. ¿Cómo se afronta esa dicotomía entre globalización y socialdemocracia? ¿De qué se va a hablar esta tarde? Bueno, yo creo que se va a hablar del gran reto que tiene la socialdemocracia en estos momentos. El reto no es la globalización, el reto es la gobernanza de la globalización. La socialdemocracia española, la socialdemocracia francesa, la alemana, encontró un modelo exitoso en la mitad del siglo XX. Regulamos los mercados económicos que tenían fronteras nacionales. Regulando los mercados somos capaces de intervenir en las grandes desigualdades que el mercado genera, hacer políticas redistributivas a través de los ingresos y redistributivas a través del gasto. ¿Qué es lo que ha sucedido con la globalización?
que el mercado económico ya no tiene fronteras nacionales. El mercado económico es un mercado transnacional y nosotros no estamos gobernando los mercados, no estamos regulando los mercados. Los mercados sin fronteras nacionales no responden a los instrumentos que hoy tenemos los Estados, primero para regularles debidamente y segundo para ser capaces que los grandes beneficios que hoy se generan en los grandes holdings, en el sector bancario, en los sistemas financieros, puedan realmente contribuir de forma justa a la redistribución de estos ingresos a través del gasto de servicios sociales. Este es realmente el gran reto de la socialdemocracia. Los ciudadanos interpelan a los Estados, pero los Estados no gobiernan la gobernanza económica. Por lo tanto, la socialdemocracia debe presentar un programa claro, nítido y alternativo de cómo hacerlo. Es difícil hablar de gobernanza mundial, pero es absolutamente necesario porque no hay vuelta atrás en el camino de la globalización. Volver atrás, encerrar la economía en las fronteras nacionales, es lo que plantean algunos partidos totalitarios que están emergiendo y de nuevo anidando en la desesperación de las clases trabajadoras, de los pobres que sufren las consecuencias de la crisis generada por los mercados. Y, por lo tanto, yo creo que este debate de esta tarde es muy interesante. No podemos hablar del futuro de la socialdemocracia sin hablar de la necesidad de la gobernanza de la economía mundial. Y, por último, ¿cómo va a ser el PSOE? ¿Cómo cree usted que va a ser el PSOE que salga de esta conferencia política mañana? Bueno, va a salir un partido socialista más fuerte, porque si el Partido Socialista ha hecho un trabajo que no es este fin de semana, yo quiero aquí acordarme ahora, en estos momentos, de quienes ha hecho este trabajo. Muchísimos militantes de grandes y pequeñas agrupaciones en toda España, que hoy no pueden estar todos aquí porque no está todo el partido, pero está su trabajo para pensar, para repensar, para poner alternativas de un futuro gobierno socialista en España, un futuro gobierno. Indudablemente vamos a ser un partido más fuerte, porque la fortaleza del PSOE son sus ideas, son sus proyectos, y fruto de una reflexión profunda sobre los errores es el momento del futuro, y el futuro se convierte, se realiza, se hace con propuestas alternativas que sean viables. Como decía hoy Javier en un estupendo discurso, el presidente de Asturias, en la inauguración de esta conferencia, hay que dar realidad y hay que dar esperanza. Quien solo da esperanza no es alternativa de nada, quien solo es realidad no da futuro. El Partido Socialista tiene que dar realidad y esperanza. Y mañana, el lunes, este partido será más fuerte para dar realidad y esperanza. En definitiva, una alternativa de una forma diferente de hacer política en España, en Europa y en el mundo. Mucho éxito en esa tarea. Muchísimas gracias. Soledad Rodríguez, muchísimas gracias. Los jóvenes, continuamos, los jóvenes fueron los protagonistas de la tarde de ayer viernes en esta conferencia política, en un acto en el que tomó la palabra el secretario de organización, entre otros, Óscar López, y en el que planteó una renovación del código ético del Partido Socialista. Acto con la cantera y tercer anuncio de lo que va a suponer la conferencia política para el Partido Socialista. Yo soy de los que creen que hubo una generación de socialistas, una generación entera de socialistas, la generación de nuestros abuelos, que luchó contra la dictadura y por traer la democracia a nuestro país. Hubo otra generación de socialistas, la generación de nuestros padres, que luchó por consolidar la democracia en este país y por modernizar el país, por modernizar España. Y ahora hay una nueva generación de socialistas que tiene un reto político, y ese reto es rescatar la democracia. Ese reto es recuperar el prestigio de la política. Ese reto es demostrar que, por supuesto, no somos lo mismo y que el PP y el PSOE no son lo mismo. Por supuesto que no. Ese es el reto de esta generación política. Y por eso os anuncio que mañana en la Comisión de Organización vamos a hacer un nuevo código ético del Partido Socialista para demostrar que no somos lo mismo que el Partido Popular. Por supuesto que no. Por supuesto que no. López animó a las juventudes del partido a trabajar este fin de semana por las ideas y los jóvenes recogieron el guante. En definitiva, compañeros y compañeras, si tiene que servir para algo la conferencia, tiene que ser para que combatamos ese
discurso o esa opinión generalizada y que desgraciadamente esté instalada en el imaginario colectivo de que somos por primera vez la generación que va a vivir peor que nuestros padres. Tenemos que combatirlo, tenemos la obligación de que no sea así. Y uno de los objetivos es el de recuperar las políticas públicas aniquiladas por el Partido Popular. El Partido Socialista, como el gran partido de vocación transformadora, el gran partido de vocación mayoritaria, tiene que dar soluciones, dar ilusión ante los problemas de la gente, tiene que combatir el miedo con el que mucha gente vive en estos momentos. Y por eso el PSOE confía en contar con la valentía y responsabilidad de Juventudes Socialistas para convertir en realidad el proyecto progresista que surja de esta conferencia política. Ayer el PSOE anunció dos importantes propuestas que se van a discutir durante esta conferencia política. Por una parte, la necesidad de crear una especie de escudo fiscal y, por otra parte, la necesidad de que el agua y la energía se conviertan en derechos ciudadanos. Lo anunciaron tras un paseo por las instalaciones la vicesecretaria general Enel Valenciano, junto con Óscar López y el secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán. Propuestas socialistas y de izquierdas para conectar con la ciudadanía. 8 meses de trabajo que este fin de semana culminan en la conferencia política que el PSOE celebra en Madrid, con 2.500 participantes invitados al debate. Es un espacio que tiene que ser de libertad, donde no hay absolutamente ninguna cortapisa. Aquí se puede hablar de todo y todos pueden hablar de todo, pero lo fundamental es que salgamos de aquí con una idea de país, con ambición de salir de esta situación y con el reconocimiento de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Hemos dicho que esta conferencia hará un PSOE más rojo, más morado y más verde. Y las propuestas ya están en marcha, como la de la reforma fiscal de calado y más justa. Una propuesta verdaderamente radical de una reforma fiscal en profundidad para aumentar en la progresividad, para aumentar la justicia social y también la eficacia económica. Una propuesta fiscal que va a llevar, al final de su implementación, a que este país pueda recaudar 50.000 millones de euros más, pagando más quien más tiene, pero a la vez permitir que quien está en situaciones de dificultad, especialmente los parados, los jubilados, las personas que tienen menos renta, se olviden de tener que pagar Hacienda. Es una propuesta revolucionaria, radical, progresiva, progresista. Y sin olvidar la ampliación de derechos. En una situación como la actual, en la que la pobreza energética crece y nos aproximamos a cifras de exclusión energética inasumibles por una sociedad avanzada, queremos darle una forma concreta dentro de un compromiso de llevarlo a una reforma legislativa que establezca esa garantía, la garantía a la energía, la garantía a la electricidad y al gas, la garantía al agua. En definitiva, elevar los derechos ambientales a la categoría de los derechos de las personas también en este país, de la mano del Partido Socialista. Propuestas que se irán desgranando y tomarán cuerpo a lo largo de este fin de semana. Continuamos nuestro informativo y lo hacemos conversando con la secretaria de Política Económica y Empleo del partido y ponente en la Comisión de Economía, Inmaculada Rodríguez Piñero. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por atendernos. El PSOE va a defender en esta conferencia política que es posible otro modelo económico para salir de la crisis distinto al que está aplicando el Partido Popular. ¿Cuáles serían las claves de ese modelo? Pues en primer lugar que aplicar en unas circunstancias como las que ahora estamos viviendo, con una economía muy deprimida, con un paro tan elevado y con el consumo tan bajo porque la gente no tiene recursos para poder consumir, aplicar todo el coste del ajuste reduciendo el gasto público es una gran barbaridad. Solo lleva a la pobreza y a más recesión. Nosotros decimos que es posible una política económica completamente diferente que pasa por, primero, recaudar más. Este país tiene que poner en valor pagar los impuestos. No se puede dar un premio no pagando impuestos. El premio es lo que uno tiene que recibir a cambio de los impuestos que paga. Y nosotros lo que planteamos es una profunda reforma fiscal. Recaudar más de los que más tienen para repartir mejor esos recursos en un gasto mejor, gastar mejor para crecer y gastar mejor para tener un estado del bienestar que necesitamos y que además ayuda a poder crecer. Por tanto, ajuste por el lado de los ingresos para que contribuyan los que más tienen y repartir mejor por el lado del gasto para crecer mejor
y para repartir más las oportunidades entre las personas. ¿En qué consistiría exactamente esa reforma fiscal, esa profunda reforma fiscal que plantea el PSOE? Y lo primero es decir que ha sido una reforma fiscal profunda, que ha sido trabajada durante más de un año por un equipo de expertos, que lo que hemos hecho es un análisis de todos los problemas que tiene nuestro sistema fiscal, que pasa por ser un sistema fiscal que recauda muy poco. Un dato: España tiene unos ingresos respecto al Producto Interior Bruto 9 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, recaudamos 90.000 millones menos que la media de la Unión Europea. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una reforma que nos permita recaudar. ¿Cómo? Primero, todas las deducciones fiscales que lo que permiten es eludir el pago de impuestos, las vamos a revisar y a suprimir, porque hay una gran regresividad. Se benefician muy pocas personas y las que se benefician no son las que más lo necesitan. Segundo, necesitamos que paguen los que más tienen. Ese es el principio fundamental de un sistema fiscal progresivo. Y para ello planteamos un nuevo impuesto que recaude lo que uno percibe por su renta del trabajo y lo que uno percibe por el capital que tiene. La rentabilidad de su patrimonio tiene que tributar igual que la renta del trabajo. Y por tanto no va a haber patrimonio que no pague impuestos. Eso nos va a dar una gran capacidad de potencia fiscal. Y desde luego vamos a plantear que aquellos impuestos como el de sucesiones y donaciones que se han transferido a las comunidades autónomas, pero que se ha producido una subasta entre comunidades para ver quién paga menos, lo vamos a modificar exigiendo un tipo mínimo en todas las comunidades autónomas que garantice que van a aportar lo mínimo necesario para ayudar a financiar los servicios públicos. Y luego las comunidades autónomas que eleven a partir de esa cuantía. Por tanto, vamos a pedir a los que más tienen el esfuerzo que necesitamos para que este país tenga recursos para financiar políticas de crecimiento y financiar el estado de bienestar que queremos. Se ha hablado mucho desde ayer de esa propuesta que se lanzó, la del escudo fiscal. Explíquenos exactamente en qué consiste. Sí. Bien, nosotros decimos, en este país nuestro sistema fiscal recae sobre todo sobre los trabajadores. Fíjense que los trabajadores y las rentas medias financian el 90% de los ingresos que se recaudan en este país. Y solo los grandes patrimonios y el capital recaudan 10%. Por otro lado, los trabajadores son los que están contribuyendo más con su esfuerzo a generar los recursos, los ingresos tributarios. Y decimos, no, hagamos una redistribución en estos momentos, que la gente lo está pasando tan mal, como consecuencia de la política que está aplicando de ajuste el PP, como consecuencia de la subida de impuestos que ha aplicado, como consecuencia de los recortes brutales, de la subida de las tasas, de los precios públicos, de los recortes en todos los elementos fundamentales. Es decir, vamos a ayudarles. ¿A quiénes? A los más perjudicados por estas políticas del PP y por la crisis. A los parados, a los trabajadores que ganen hasta 16.000 euros. Y a los pensionistas que cobren hasta 16.000 euros en su pensión les vamos a decir, no vais a pagar más impuestos. Ya habéis contribuido mucho, demasiado en exceso. Vamos a pedir que paguen los que más tienen y os vamos a ayudar para que tengáis un poquito más de renta en vuestros bolsillos para poder vivir mejor, más dignamente y tener más capacidad de consumo. Esto es una medida muy progresiva que además va a permitir estimular el consumo, porque las rentas más bajas son las que tienen más propensión a consumir. Y por tanto, si estimulamos el consumo, vamos a estimular la demanda y estimularemos la actividad económica. El empleo es sin duda una preocupación fundamental, teniendo en cuenta la tasa de paro que tenemos. ¿Qué medidas principales propone el PSOE en este sentido? Bien, lo primero que quiero señalar es que, esto lo hemos repetido en muchas ocasiones, lo ha dicho nuestro secretario general, y ha llegado a un acuerdo, además, que cuando gobernemos modificaremos esa reforma laboral que hemos recurrido. Por tanto, vamos a restablecer los derechos de los trabajadores en la negociación colectiva y en las empresas. Pero necesitamos estimular que se creen puestos de trabajo. Y por eso vamos a actuar en dos frentes. Por un lado, facilitando financiación a las empresas. Son las empresas las que crean los puestos de trabajo. Y nosotros queremos que haya más empresas y, sobre todo,
mejores empresas y tienen que tener la financiación adecuada para desarrollar las actividades, los productos y servicios en las mejores condiciones. Más empresas para tener más capacidad de actividad, para que puedan competir mejor, puedan exportar más y puedan crear puestos de trabajo. Y además les vamos a facilitar la contratación de trabajadores, como estableciendo un sistema de bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social. Un sistema que será progresivo en el tiempo y además vamos a plantear, esto es fundamental, una medida que sea ni un parado más. Paremos la sangría del desempleo y para eso pedimos un esfuerzo compartido entre los trabajadores, los empresarios y el Estado para que haya un pacto de rentas que permita que los trabajadores hagan un ajuste por las horas de trabajo y con su salario y no con el despido. Y a los empresarios que hagan un ajuste soportando una mayor plantilla de trabajo, facilitándoles el coste de la cotización. Y el Estado ayudando a financiar ese coste, insisto, para que no haya ni un parado más. Pues Inmaculada Rodríguez Piñero, mucho éxito en los trabajos de esa ponencia. Muchísimas gracias. Esta tarde y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Las proyecciones audiovisuales han sido fundamentales en esta conferencia política. Somos socialistas es el título de uno de estos vídeos que se ha proyectado a lo largo de la mañana y con el que ha quedado inaugurada oficialmente esta conferencia. Tienes que volver a creer. Tienes que olvidar todo aquello que te desanima. Tienes que volver a encontrarte. Valorar tu trabajo, tu esfuerzo. Tienes que hacerlo. Tienes que ser consciente de todo lo que has conseguido. Tienes que seguir creyendo en tus valores, en la igualdad, en un mundo más justo. Tienes que saber que no estás solo, no estás sola. Contigo están todos los que comparten tu compromiso. Lejos, cerca, a tu lado. Tienes que hacerlo. Tienes que creer en un futuro distinto, en un futuro mejor, en otra manera de hacer las cosas. Tienes que creer en ti. Tienes que hacerlo. Somos socialistas. Con este vídeo nos despedimos por ahora. Volvemos con un nuevo informativo de PSOE Televisión esta tarde, tras los dos foros que protagonizarán Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias por seguirnos y hasta entonces.